Hola, buenas noches, bienvenidos a All John Radio. Este es su programa Entre Animales. Hoy vamos a estar hablando de tráfico y bienestar de animales silvestres. Tenemos a unos excelentes invitados. Por cuestiones de conectividad tuvimos un problema y la primera parte del programa no quedó grabada, por lo tanto esta hora que subimos va a ser toda la segunda parte. Nos comprometemos de ahora en adelante, los programas que vayamos a hacer vamos a ser mucho más estrictos y vamos a tenerlos grabados para ustedes prácticamente en su totalidad. Les pedimos disculpas, comprensión, hasta ahora estamos comenzando, todavía nos atropella un poco la tecnología, pero siempre estamos dando lo mejor para que puedan escucarnos de ahora en adelante full, desde sus casas, en cualquier momento. Bienvenidos. Bueno, gracias por la espera, bienvenidos de nuevo. En este momento le vamos a preguntar a la doctora Claudia Brieva por qué es mayor el riesgo de contraer zoonosis por parte de animales silvestres que de animales domésticos. Pues mira, lo que pasa es que en el caso de los animales domésticos se conocen mucho más sus enfermedades porque, pues, digamos, el perro y el gato se estudian hace muchísimos siglos, ¿cierto? La domesticación del perro pues data casi desde la época de las cavernas, entonces de ahí hacia acá pues se sabe mucho más de sus enfermedades, no solamente las enfermedades zoonóticas, sino también de algunas que solamente son propias del perro, como puede ser el parvovirus o el distemper canino. Lo mismo pasa pues, con el gato, con la vaca, el caballo, en fin. O sea, se conocen mucho, se han investigado mucho aquí en Colombia. La veterinaria va formalmente, pues data de finales del siglo XIX y pues todo lo que se sabe desde ese punto hasta acá es mucho más de lo que se conoce sobre las enfermedades de las especies silvestres. Hay algunas de las que no se sabe prácticamente nada, digamos los coronavirus de los murciélagos hasta hace muy poco tiempo se sabe pues que ellos portan una gran cantidad de virus, algunos tienen el potencial de pues ser zoonóticos, o sea, se conoce mucho menos y por lo tanto pues no se sabe nada de posibles vacunaciones, de prácticas preventivas como desparasitaciones, en fin, entonces básicamente es el conocimiento que se tiene, que es mucho más amplio, mucho más grande en el caso de las especies domésticas que en el caso de las especies silvestres. Sí, también yo quisiera complementar que finalmente hay muchos microorganismos que para los seres humanos son patógenos, pero que para los ecosistemas naturales se constituyen como una parte, como un componente integral de ese mismo ecosistema, pues generando un equilibrio dinámico. Cuando los seres humanos invadimos esos ecosistemas, traficamos con animales, se capturan, se llevan a las casas, entonces también estamos trayendo esos microorganismos que no han tenido muy probablemente un contacto previo con los humanos, pues ahí se facilita también ese salto entre especies. Y otro punto clave también es que los animales silvestres en general se encuentran en equilibrio con sus organismos, ya sean bacterias, virus, hongos, en fin, ¿no? Se crea un equilibrio en que ninguno de los dos se mata, digámoslo de esa forma. Pero cuando un animal se estresa, entonces su sistema inmunitario deja de funcionar adecuadamente y esos microorganismos pueden patogenizarse fácilmente, o sea, pueden ocasionar enfermedades. Por lo tanto, pues el peligro del tráfico de fauna es muy grande porque pues como los animalitos son tenidos en condiciones pues muy malas de manejo, de dieta, todo eso, entonces se estresan muy fácilmente, sus microorganismos se vuelven patógenos, se enferman y ahí hay un peligro más grande pues de que se puedan transmitir a las personas y a otras especies. Y algo también que hay que tener en cuenta son las malas prácticas de las personas, ¿no? Entonces, los niños, las personas que le compran, los adultos que le compran la tortuguita al niño, el niño la manipula, le da besos, lo mismo a la guacamaya, que se le acercan, le dan besos, le dan la comida en la boca, todas esas prácticas son obviamente prácticas que predisponen también a la transmisión de patógenos. Claro, y esto va muy bien con una de las preguntas que nos hacen por el chat.
nos pregunta Lola, dice, ella tiene un loro desde hace más de 8 años, es silvestre, pero cuando llegó a la casa, dice ella, no tenía ninguna protección, ellos lo acogieron, lo hicieron decir Roberto, escribe ella, y la familia pues dice que le ha cogido mucho cariño a través del tiempo, pues ya que han empezado como a relacionarse más con el lorito. Dice, la cuestión es que cuando hemos querido cortarle las garritas, muchos veterinarios rechazan esto porque no deberían tenerlo. Ellos, ¿qué deberían hacer en ese caso? Pregunta ella. ¿Qué podrían hacer? Bueno, pues es una pregunta difícil. Uno entiende, digamos, los casos individuales y dice, bueno, de pronto no todos son tráfico como tal que se compró el oro o vino del vendedor directamente. Entonces, si uno se pusiera a analizar casos, digamos, individuales uno por uno, pues habría muchas particularidades. Lo que pasa es que las autoridades ambientales no se pueden poner a mirar caso por caso, ¿cierto? Que usted cómo hizo, que dónde se lo encontró, pruébeme que se lo encontró. Entonces, digamos que se curan en salud y es ilegal tener animales silvestres, sea como sea, ¿sí? Que llegó a la casa solito, que lo rescatamos de alguien que lo tenía mal, lo que sea. Entonces, es ilegal independientemente de las circunstancias por las cuales llegó. Lo deber principal es velar por la salud de nuestros pacientes. También tenemos que tener en cuenta la norma legal, la normatividad legal vigente en Colombia. Por lo tanto, pues atender a un animal silvestre no es ilegal, pero sí lo es si no se hace el reporte a la correspondiente autoridad ambiental. Entonces, digamos que el veterinario podría atender al lorito, pero tendría que hacer el reporte a la autoridad aquí en Bogotá, que es la Secretaría Distrital de Ambiente, con las implicaciones que pueda tener para las personas que lo tienen en su casa. Entonces, digamos que no es fácil porque uno pues entiende, digamos, que la gente lo tiene y le tiene cariño, todo eso, pero digamos que legalmente tiene unas implicaciones que no son fáciles pues, de entender un poco y de saber cómo actuar en esos casos, ¿no? Sí, entonces yo creo que el mensaje sería ahí como desde que llegó el lorito deberían entregarlo a las autoridades competentes, doctora. Pues sí, eso fue el ideal de pronto cuando llegó, pero pues sí, yo entiendo perfectamente pues que uno se encariña y no quiere que se vaya y no quiere entregarlo. Esa parte la entiendo muy bien, ¿cierto? No quiero tampoco juzgar a las personas que lo tienen hoy en día, pero no va a ser fácil, porque pues el vecino los puede denunciar fácilmente con la policía puede llegar y se los puede quitar, digamos que es una actividad ilegal, pues que siempre van a estar en riesgo de que les pongan una multa, de que les quiten el loro. Entonces, pues, aunque entendiéndolos muy bien, también es incómodo un poco porque siempre va a ser una actividad fuera de la ley, ¿no? Igualmente, pues también hay que tener en cuenta que, bueno, efectivamente hay un vínculo fuerte entre los seres humanos y los animales y pues bueno, ya tiene 8 años, sin embargo, vive mucho, entonces la invitación pues efectivamente sería hacer la entrega del animalito a las autoridades correspondientes para que el animalito todo el resto de vida que le queda lo viva en libertad. Es importante también recalcar que debemos ser conscientes que cuando retiramos un animal del ecosistema se le está generando un daño al animal porque ya hemos hablado, no tiene una nutrición adecuada, no tiene los espacios adecuados, especialmente pues en las aves que necesitan espacios bastante amplios para volar, y en el caso de los citácidos ellos requieren también una compañía de otros de su especie. Y en ese sentido, pues estaríamos afectando un poco el bienestar de los animalitos. Cuando se entregan estos animales a las autoridades, pues se surte un proceso muy bonito de rehabilitación para que los animales regresen a ese medio ambiente, puedan volar libremente otra vez, puedan reproducirse. Eso es algo muy importante. Cada animal que tenemos en casa no solamente se pierde ese animal, sino toda su descendencia, que pueden llegar a ser varios otros loros, ¿no? Y pues obviamente eso cuenta para la conservación de la especie como tal y del ecosistema.
Vale, sí señora. Bueno, por aquí tenemos de nuevo más preguntas, pero queremos darle la bienvenida al doctor Miguel Nova. Miguel, doctor Miguel, buenas noches. Mil gracias por conectarse con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué pena conectarme tarde, es que habían unas cositas acá en Urras que estarán como urgentes y no podía dejar de atenderlas. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo Bien, me sí adelantan señor. de lo que me he Mil perdido? gracias. Bueno, aquí estamos hablando de tráfico, de fauna silvestre y de bienestar animal. Entonces, pues nada, voy a darles la otra preguntita que tenemos aquí en el chat. Nos pregunta Jamie, ¿cuál es la forma más fácil de evitar la continuidad del tráfico? Desde la, desde la educación de no compres o desde programas alternativos a la venta. Bueno, a ver, yo creo que es importante anotar ahí que las personas que viven del tráfico de fauna no son el campesino ni el indígena como uno cree, ¿cierto? Hay gente que piensa que el campesino pobre que no tiene con qué comer vive de vender fauna y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la extracción de los individuos de fauna silvestre se da solamente en ciertos periodos del año. Casi siempre está como a cargo del que no tiene que ir a sembrar ni a cultivar ni nada, que es casi siempre uno de los hijos, de los niños, la señora, en algunos casos. Y es una actividad, digamos, que para el campesino es muy ocasional, ¿sí? O sea, se da, digamos, en los periodos de postura de huevos de las aves, cuando las aves salen del huevo y están en el nido, aquí es donde las capturan, entonces eso se da muy de vez en cuando y los traficantes pagan muy mal, ¿cierto? Al campesino le pagan pues casi nada, una cifra pues muy baja, y es el interés. Y los que venden fauna silvestre son redes, son como mafias un poco, casi siempre familiares. Y no es que sea una actividad que uno diga, no es que ese tema vive mucha gente, muchas familias. La gente que vende fauna silvestre claramente sabe que es una actividad ilegal, ¿sí? Claramente lo sabe y actúan como tal, por lo tanto esconden a los animales, los encaletan. Y ellos no tienen, digamos, ningún remordimiento en sacar 100 del bosque, de la selva, para que les vivan solamente 10. ¿Sí? Los que se mueren simplemente los tiran a la caneca y ya. Entonces, pues, digamos que reemplazar esa actividad, pues, se podría hacer, pero no es un fenómeno social, digamos así, fuerte. Yo creo que es importante tanto la educación de la gente para que no compre, ¿cierto? Eso es un factor clave porque si no hay quien compre, no hay quien venda. Pero también es importante establecer castigos como ejemplarizantes para los que llevan a cabo este tráfico, ¿cierto? Pues que se vea que son penas, digamos, pues significativas, multas altas, cárcel, incluso, porque si no, pues vamos a seguir en las mismas. El tráfico de fauna en Colombia lleva muchísimos años, es algo de vieja data, digámoslo así. Y por más que se intenta hacer, el control sigue existiendo, sigue habiendo gente que extrae, pues no sé, crías de loro, sacan 200, 300 crías para que lleguen 20 vivas aquí a la ciudad y las venden. Ambas cosas se deben tener en cuenta. Efectivamente, como lo menciona la doctora Claudia, bueno, las penas de hecho existen, el problema es que pocas veces se judicializa. Por ejemplo, en la ley 1453 del 2011 se establece que el aprovechamiento ilícito de estas especies puede llegar a generar unas penas de hasta 48 a 108 meses de prisión y multas hasta de 3.500 salarios mensuales mínimos legales vigentes. Esto, si uno hace la conversión, es más o menos unos 3.600 millones de pesos. Obviamente esto depende mucho como de la especie que se trafique, puede incluso aumentar si son especies raras, endémicas, en peligro de extinción. Faltaría mucho, efectivamente, como todo ese proceso ya sancionatorio que sea más efectivo. Ok, bueno, y digamos que
teniendo en cuenta también lo que hemos hablado, la doctora Milena ahorita hablaba de ecosistemas, ¿sí? Entonces, pues también queremos decir que, digamos que la tenencia de animales silvestres va más allá de lo que hemos estado hablando justo hasta el momento y constituye también una responsabilidad socioambiental, que es algo a lo que no estamos acostumbrados a pensar, ¿sí? Entonces, pues nada, otra pregunta que tenemos es, bueno, ¿qué es esto de la responsabilidad socioambiental? Porque es que nosotros siempre escuchamos la parte social y la parte ambiental separadas la una de la otra, y cuando nos vemos enfrentados a este término, vemos que hacemos parte de un todo, como lo venimos diciendo desde el primer programa, que nosotros hacemos parte de la naturaleza y que debemos dejar un poco ese antropocentrismo de lado. Y entonces, ¿cómo podemos ver que este tráfico de animales nos genera un desequilibrio socioambiental? Doctora Milena, si quiere su merced comenzar en esta ocasión. Bueno, el desequilibrio socioambiental, de hecho, se genera desde un principio, desde el momento mismo en que una persona quiere adquirir, quiere tener un animal. Efectivamente, también ese es un concepto bastante antropocéntrico, y también objetivizar a los animales. Entonces, yo quiero tener algo como si fueran una cosa, como si fueran seres que yo puedo poseer, cuando pues eso realmente, esa dimensión de pensamiento, esa dimensión ética, pues tiene que cambiar radicalmente, porque pues no somos los dueños del universo, eso debe cambiar. Y pues finalmente eso también va a generar una serie de desequilibrios, porque todas las especies contribuyen o tienen un papel, un rol ecosistémico muy importante. El hecho, por ejemplo, de traficar un loro, los loros tienen un papel muy importante en la diseminación de semillas, entonces también podemos estar afectando a las especies de árboles que dependen de esa especie de loro en particular. Un ejemplo, el lorito orejeamarillo, sí, que tiene una relación bastante, es una simbiosis, es un mutualismo bien importante con la palma de cera. Cuando el lorito, cuando la palma de cera se traficaba por algunas razones culturales, el lorito también se vio disminuido en su población. Y ese es solamente un ejemplo, pero obviamente cada animal, como te venía diciendo, aunque sea muy pequeño, cumple un papel muy importante en los ecosistemas. Y sí, muy chévere lo que me preguntas, porque efectivamente nosotros somos naturaleza. Hace poco vi un graffiti que me llamó muchísimo la atención, que decía: no estamos defendiendo la naturaleza, somos naturaleza defendiéndose. Y es así como debemos empezar a pensar. Nosotros también somos naturaleza, y cuando exigimos respeto por otros seres naturales, sean, y aquí hago también una aclaración, no necesariamente tenemos que dedicarnos solamente a proteger a los seres vivos. La flora, los vegetales, las plantas también son productos o también son objeto del tráfico ilegal, pero también debemos entender que la protección incluso de los seres no vivos, es importante para la continuidad de la vida, y romper o interrumpir todos esos procesos ecosistémicos obviamente nos va a generar una afectación directa. Esto que estamos viviendo actualmente, lo del SARS-CoV-2, eso no, es solo uno de los múltiples ejemplos que podemos llegar a evidenciar. Epidemias, o bueno, no epidemias, sino brotes anteriores como el MERS, el Hanta, el ébola, todos son producto efectivamente de esa mala relación que hemos tenido desde hace ya un buen tiempo como sociedad con los demás seres del ambiente. Bueno, ahí a mí me gustaría dar un aporte. Digamos, alguna vez llegaron unos propietarios con una lora, pues ya escuché ahí algo, digamos, de la relación humano-animal, que siente, digamos, el tenedor con esa persona. Y me explicaron que, bueno, que pues la lorita, qué pasaba, qué pasaría si ellos quisieran conseguir otra lora. Y yo, pues básicamente lo que les comentaba es que las personas somos un reflejo del entorno en el que crecemos, ¿sí? O sea, los animales de cada zona nos van a marcar a nosotros psicológicamente, ¿sí? Ayer escuchaba un programa de Diana Uribe y ella decía que el pesebre, por ejemplo, es un reflejo del entorno ecosistémico al que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, digamos, acá en las comunidades de Bogotá, que somos más andinas, que estamos acostumbrados al río, a la cascada,
a la avifauna acuática, a los humedales. Los pesebres tienen mucho paisaje acuático, mientras que un paisaje, digamos, de los llanos está reflejado un paisaje de los llaneros, ¿sí? Una sabana extensa, inundable, con más diversidad de animales de pronto. Entonces, todo esto iba enmarcado a que cada animalito, digamos, dentro de su entorno y nosotros entendiéndonos como animales, empezamos a desarrollarnos de cierta manera, ciertas características. Y obviamente, pues dentro de este entorno, dentro de este ecosistema, generamos alguna función, un nicho, que creo que también ya lo habían hablado, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a alterar esto de cualquier otra forma, digamos, por algunos gustos personales, individuales, como es la tenencia de un animal, considérese llamativo, ¿sí? No sea exótico, silvestre, sino llamativo, eso nos da como una cierta sensación de superioridad, ¿sí? Como yo soy capaz de tener una guacamaya o un erizo o un gecko de tales características, nosotros realmente lo que estamos haciendo es alimentándonos nuestro ego, ¿cierto? Y si queremos ver cómo responsablemente, cómo ambientalmente manejamos esta responsabilidad, pues realmente estamos es alimentando una sociedad de consumo, de nosotros queremos satisfacer unas necesidades que nosotros mismos nos estamos inventando porque no son realmente una necesidad, es más un gusto, por lo que les digo, subir el ego. O sea, ahí hablaríamos de que estamos tratando a los animales como objeto de consumo. Sí, prácticamente sí, porque digamos si tú ves una persona, digamos si uno revisa la historia de los zoológicos, realmente muy pocos de estos coleccionistas de animales veían el animal como algo vivo, algo sintiente. ¿Sí? Realmente ellos consideraban que los animales exóticos de otros lados o llamativos daban jerarquía y ellos veían que un animal muy vistoso, muy imponente les daba cierto respeto entre la sociedad y siento que no somos muy conscientes de eso, pero que todavía lo estamos viviendo, ¿cierto? Muchas personas ahorita quieren tener un pitbull porque el pitbull es considerado un perro potencialmente peligroso, es un perro musculoso, imponente, que intimida. Y cierto, a pesar de que pues estamos manteniendo las proporciones, digamos, que se han ido mejorando con los años, pero todavía mantenemos eso, de siempre estar haciéndonos ver que somos más sobre los otros a través de los animales. Sí, bueno, esto es realmente un problema y se me viene a la cabeza ahorita el cuento ya, digamos, un poco más legal, y es que nosotros como sociedad todavía creemos que los animales son objetos, ¿no? Y que le pertenecen a X o Y persona, y no sé, se me ocurre que de pronto eso pueda actuar en una sociedad, así sea inconscientemente, en las relaciones que planteamos y que tenemos con ellos. Pero bueno, ahorita, si quieren, déjenme un segundito, seguimos con el tema, vamos con una canción que nos pidieron y ya volvemos hablando más de animales, de bienestar, de tráfico, de animales silvestres. Doctor, ¿quiere agregar algo más? Que creo que lo interrumpí. No, creo que por ahí sería suficiente, más bien por la cancioncita para relajarnos un rato y ya después seguimos hablando. Listo, entonces vamos con How You Like That de Blackpink, que nos la pidieron por el chat, y ya volvemos. Hola, bienvenidos nuevamente. Para este segmento vamos a retomar el tema. Vamos a hacer unas preguntitas, aunque parte de esto ya se respondió anteriormente. Bueno, para continuar queremos saber qué debemos hacer si llegamos a encontrar un animal silvestre o en condición de vulnerabilidad, ya sea que esté desorientado, perdido, herido, que se encuentre deshidratado o que esté pues fuera de su hábitat. Sí, pero antes, para las personas que, digamos, recién se conectan con nosotros, queremos pues también indicarles cuáles son nuestros invitados, ¿no? Entonces nosotras la noche de hoy tenemos a la doctora Claudia Breva. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, ella es médica veterinaria, tiene una maestría en salud de animales silvestres de la Universidad del Royal Veterinary College. Doctora, mil gracias por estar con nosotros. Tenemos también a la doctora Sandra Milena Lamprea. Ella también es médica veterinaria de la Universidad Nacional, tiene un magíster en investigación social aplicada al medio ambiente y pues toda la experiencia en medicina
de Fauna Silvestre y Zoológica, y tenemos también con nosotros al doctor Miguel Nova. Él es médico veterinario de la Universidad Nacional, él es nuestro profesional de URRAS actualmente. De hecho, si escuchan los loritos de fondo es porque ha estado todo este tiempo al frente del cañón y ha estado en URRAS pendiente de nuestros animales silvestres. Doctores, mil gracias, y de nuevo bienvenidos, como para contextualizar un poco a las personas que recién se están conectando. Y ahora sí, pues vamos con lo que nos comentaba David. Bueno, les repito Bueno. la pregunta. No, ¿Qué hacer pues, si llegamos a encontrar animales silvestres en condición de vulnerabilidad y no tenemos acceso en este momento a las autoridades competentes? con el permiso ahí de las doctoras, yo respondo eso. Creo que ahorita directamente nos ha tocado, no sé por qué, un aumento en la casuística, si se supone que la gente está en las casas, no sé por qué están llegando tantos animales. Bueno, ahorita, digamos, dependiendo de donde nos ubiquemos, podemos acudir a diferentes autoridades regionales competentes, ¿sí? La mayoría de ellas prestan el servicio, digamos, de colección del animal en el sitio donde fue reportado. Entonces hay vehículos que están dispuestos para recoger estos animales. La información, pues, importante es saber dónde está el animal, ¿cierto? Porque, digamos, si se encuentran un animal en Pasto, en Nariño, y me escriben a mí que el animal, pues, me queda muy complicado revisarlo o atenderlo, ¿cierto? Más bien hay una corporación regional de Nariño, ellos pueden hacerse cargo del animal, y pues la mayoría de corporaciones tienen centros de fauna en los que los reciben, ¿cierto? Bueno, esto sería como lo primero: notificar a alguien, encontré este animal, está en estas condiciones, o, pues la persona, digamos, ahí encargada va a recogerlo. Nosotros, ¿qué podríamos hacer mientras llegan? Depende de la especie, depende del animal, ¿sí? Hay animales que son muy nerviosos, que solo con la manipulación pueden generar un tipo de shock, ¿sí? Digamos, lo que coloquialmente se conoce como morirse del susto, es eso, ¿sí? Entonces, digamos, si yo me encuentro un canario criollo, ¿cierto? Y lo sostengo para ver qué tiene, en 10 segundos el animalito se me puede morir a mí en las manos. Entonces es importante, digamos, evitar que esto suceda, ¿sí? Para eso uno debe intentar conseguir una cajita que sea silenciosa, que sea oscura, ¿cierto? Ubicar al animal en un sitio silencioso, que no sea ruidoso, lejos, digamos, de lo que pueden ser sonidos duros y repentinos, ¿cierto? Eh, digamos, si uno encuentra animales más grandes, como puede ser un venado, puede ser de pronto un tigrillo, pues intentar generar algún recinto grande para que el animal no pueda salir de ahí, para que la autoridad regional, cuando ingrese a este sitio, sea más fácil el manejo del animal, porque pues entenderán que muchos de estos son peligrosos, son animales que cuando ya ven que no tienen para dónde escapar, pueden atacar al manipulador, y esto pues obviamente puede generar unos daños a veces considerables. No queremos, digamos, que alguno de los funcionarios que está trabajando en esto, que alguno de los médicos veterinarios que va a revisar el caso, pues termine hospitalizado, pues con algún accidente de gravedad. Mientras, intentar ofrecerle agüita, de pronto agua con azúcar. Hay algunas especies que resisten bien eso. Digamos, si es una especie de pronto que pueda ser granívora, hay que ofrecerle un poquito. No estoy diciendo quedar forzado, porque pues uno puede generar lesiones del animal si no sabe cómo manipularlo correctamente, sino ofrecerle arroz cocido sin sal y se le pone a disposición. Si el animalito lo asimila como alimento, él va a comerlo sin ningún problema, y pues mientras es algo que se puede hacer. Si no, el agua con azúcar es, digamos, una primera medida, primeros auxilios que puede hacerse, digamos, para alguien que no esté familiarizado con veterinaria, porque pues obviamente uno no va a iniciar un protocolo médico con medicamentos parenterales a pues una persona, digamos, que no está entrenada para manejar jeringas o calcular dosificaciones, ¿cierto? ¿Qué es importante, digamos, cuando uno encuentra un animal? eh, Saber que el animal puede generar un riesgo, ¿cierto? Muchas personas cometen, digamos, actos ingenuos, y está bien, pues porque no todas las personas saben cómo defiende un animal o cómo es la biología básica de un animal. Digamos, si se han visto casos que no, me encontré un oso perezoso y lo primero que hice fue meterle las manos para cogerlo. Estos animales son muy tiernos, son muy lindos, pero las garras que tienen son muy peligrosas y pueden hacer perder un dedo a una persona, pueden romper un tendón de una persona, y eso es un problema pues ya considerado grave. Entonces, hay que tener cuidado. Digamos, si uno puede manejar estos animales que ya son de un tamaño más grande con cobijas gruesas para protegerse, si tiene guantes de carnaza, pues sería lo ideal. Hay que tener en cuenta que hay animales que pueden romper los guantes de carnaza. Entonces,
uno tiene que empezar a ver cómo se hace, digamos, esa especie de cerco que comentaba anteriormente para que no sucedan estos accidentes. Pero lo primero es notificar a una autoridad. O sea, acá en Bogotá, digamos, lo más común es la Secretaría Distrital de Ambiente. Ellos tienen unos números de celular, tienen números fijos, tienen un correo. Ustedes solo buscan en internet Secretaría Distrital de Ambiente, Fauna Silvestre, y ahí les salen los resultados. Llaman a ellos, ¿listo? Urras, nosotros estamos recibiendo animales, pues digamos esta semana el cupo está lleno, esta semana, y creo que por ahí hasta el martes, miércoles no vamos a estar recibiendo más animales. Eh, pero entonces a nosotros nos pueden llamar anteriormente y identificarnos. Bueno, vamos a llegar a este animal, tiene estas condiciones y nosotros lo podemos recibir siempre y cuando sean animales nativos de la sabana de Bogotá. ¿Listo? ¿Cómo diferencian un animal de la sabana de Bogotá o no? Con gusto en Facebook se les pueden, pues muchos me tienen a mí en Facebook, en Instagram, por los grupos de Urras, me pueden enviar la foto y nosotros acá se responde, o pueden escribir al correo de Urras, envían la fotografía y yo sé que la doctora Claudia o yo podemos responder esas preguntas por ahí. Si es fauna que digamos es exótica, la sabana de Bogotá, digamos una lora, una guacamaya, eso todos con la Secretaría de Ambiente. Realmente ahorita ya nosotros no estamos facultados para eso. Claro que sí. Bueno, y digamos, para las personas que no conocen lo que es URRAS es la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres de la Universidad Nacional de Colombia. Y como lo dijimos al principio de la misión, ahorita igual, al finalizar, les estaremos dando los contactos, los números a los cuales pueden llamar y a donde pueden enviar sus correos cuando tengan alguno de estos animales. Mil gracias, doctor. Yo quisiera complementar un poco lo que dijo el doctor Miguel. Entonces, básicamente es sobre el tema de rescate de crías, principalmente polluelos de aves. Mucha gente tiene como esa, ¿cómo lo llamaríamos? Como la ilusión de poder rescatar un ave pequeña, una cría de ave y poderle pues, dar una buena vida, hacer algo por ella. Pero esto puede ser en algunas ocasiones un peligro para el ave misma. Hay algunas como las palomas, unas aves nocturnas que se llaman chotacabras comúnmente, que salen a explorar con los papás. Las crías están cerca de los padres, explorando, aprendiendo cómo comer, qué se debe comer, qué no, y mucha gente las ve e impulsivamente las coge, ¿cierto? Porque piensa que están solas, huérfanas, y a lo que llegan es que se lo quitan a los padres, y realmente criar un ave joven es dificilísimo, es un arte y no siempre se logra. Entonces es de alguna forma como condenarla un poco a que muera si no es exitosa la crianza. Entonces siempre que se quiera rescatar un ave joven, un polluelo de la especie que sea, estar realmente seguros de que se encuentra pues en peligro, de que no está junto a los padres, y siempre que se encuentra un polluelo de una ave, lo mejor que podemos intentar es que vuelva con sus padres, ¿cierto? Entonces ver si el nido está cerca, si está muy alto, entonces podemos en un baldecito pequeño intentar subirle una rama pues que quede hasta cierto punto pues alto para que ya lo puedan encontrar sus papás. O sea, intentar hasta donde se pueda que vuelva con los padres, porque la crianza, pues nadie, digamos, más capacitado para criar un ave que sus propios padres, ¿cierto? Entonces, quitársela algunas veces pues lleva a que la crianza no sea exitosa, como les digo, a que muera, y en eso hay como que educar mucho a la gente, ¿cierto? Que no ande siempre tratando de ver qué ave encuentra, y algunos inclusive se la llevan a su casa y se quieren quedar con ella. Entonces, entender siempre que lo primero que se debería hacer es intentar que vuelva con sus padres. Ya si no se puede por alguna circunstancia particular, entonces sí pensar pues en entregarla a URRAS o alguna de las autoridades ambientales de acuerdo a la zona donde se encuentre. Natalie, si me permites hacer una cuña chiquitica. Claro que sí, doctora. Gracias. Pues mañana con la Fundación ABCSOS Bogotá y la Fundación Reacción Ambiental vamos a desarrollar un pequeño taller precisamente orientativo sobre qué hacer si uno se encuentra un ave o un polluelo, así como lo mencionaba la doctora Claudia. Entonces los invitamos mañana a través del Facebook Live de la Fundación Reacción Ambiental.
y ya les confirmo la hora. Vale, mientras tanto tenemos Ahí, otra ay, qué pena, pregunta. Natalie. Ah, Es que sí he visto, digamos, cuando uno habla con personas pues que no están muy familiarizadas con los animales y eso, siempre preguntan, o pues muchas veces preguntan uno cómo reconoce un polluelo. Entonces, pues bueno, la mayoría de los polluelos, digamos, en sus primeras etapas de vida son desplumados, ¿sí? No tienen ni una sola plumita y conforme van creciendo empiezan a desarrollar las plumitas. Llega un punto en el que ya tienen un plumaje que es más o menos parecido al adulto, pero no sé por qué razón biológica siempre les quedan unas plumitas como en la ceja blancas y les da un aspecto como si fueran viejitos. Parecen un viejito, una persona viejita y se ven lo más de tiernos, lo más de bonitos. ¿Listo? Entonces son unos parámetros que uno puede usar para medir, digamos, la edad de las aves. Algo importante para tener en cuenta es que si un ave todavía no tiene el plumaje desarrollado, es bastante complicado determinar qué especie es, ¿sí? Digamos, hay muchos órdenes de aves, digamos, hablando del orden de, de los paseriformes, que son, digamos, lo que se pueden ser las aves canoras. Cuando son polluelos todos son exactamente iguales. Uno no puede diferenciarlos a menos de que ya empiecen a desarrollar plumas. Entonces, que a uno a veces le mandan la foto, no, que este animalito qué es, y uno no, o sea, no, ni idea, ¿no? Hasta que no crezcan uno no puede decir eso. Y la otra cosa es que ellos cuando ya están, digamos, en una etapa, digamos, adolescente, como entre los 15 años, que ya los padres están cerca a destetarlos, ellos están haciendo una muda de plumas para el plumaje adulto. Y ustedes van a ver las plumas de las alas, hagan de cuenta como si estuviera la pluma metida en un pitillo. ¿Listo? Esto es una característica que puede indicarnos que un animal todavía requiere de un cuidado parental. Y pues como decía la doctora, primero intentar ubicar el nido, los padres de él, y si esto no se encuentra, ahí sí remitirlo a alguna autoridad ambiental o a un centro de fauna. vale, y eso es muy acorde a la pregunta que tiene Ian por el chat y es, ¿una ninfa es un ave silvestre u ornamental? Entonces, ahí yo creo que lo primero es, doctores, ¿cuál es la diferencia entre una ave silvestre u ornamental? ¿Hay alguna diferencia? Y digamos que en este caso de la ninfa que nos menciona Ian, ¿sería legal tenerla? Bueno, a ver, primero que todo sería bueno hacer una diferenciación entre lo que son especies nativas y especies exóticas, ¿cierto? Entonces lo que llamamos especies nativas son las que son propias de Colombia, como el oso de anteojos, el cóndor, el jaguar, el puma, el tigrillo, o sea, que son de acá de Colombia. Las especies exóticas son las que no son de acá, como la jirafa, el león, el tigre, la cebra, ¿cierto? Entonces, hay algunas especies exóticas, o sea, no de Colombia, que se pueden tener legalmente como mascotas o como animales de compañía. ¿Por qué se pueden tener legalmente? Porque se crían hace muchísimos siglos, ya se pueden hacer reproducción en cautiverio y están muy extendidas por todo el mundo como animales de compañía. Ese es el caso de la ninfa. Es una cacatúa australiana, o sea, no es de Colombia, es exótica. Por lo tanto, no se podría liberar acá. Si uno libera una ninfa en Colombia, está llevando a cabo lo que se llama una introducción de especies, ¿sí? Y eso es algo, digamos, muy malo para el ecosistema, porque es traer una especie que no es nuestra acá con todas las implicaciones que puede tener en daño pues, del hábitat, en transmisión de enfermedades, en muchas cosas. ¿Cierto? Entonces, en el caso particular de la ninfa, como es el caso del canario de jaula, del periquito australiano, del periquito Fischer, del bengalí, son aves exóticas que se pueden tener legalmente en el país. Ok, listo. Bueno, si alguno quiere decir alguna otra cosita o nos vamos con una canción. No, ya la doc lo aclaró perfectamente. Listo, Sí. entonces, ya saben, nos pueden escribir al chat si están desde el computador. A mano derecha de donde nos están escuchando hay una cosita que dice chat. Ahí nos pueden escribir dudas, sugerencias, canciones, o si están desde el celular, bajan un poquito y ahí también les aparece. Nada, vamos con una canción entonces, vamos con Lejos de la Ciudad, vamos con algo de Muerdo. Y ya volvemos porque esto ahorita se pone más interesante porque entonces vamos a hablar de mascotas no convencionales. Bueno, ya estamos acabando el programa, pero entonces nos quedan algunos temitas por ahí suelto. Quería preguntarles qué
puedo hacer si quiero tener una mascota no convencional? Pero igual, desde el respeto, desde la comunicación, pues, desde la comunión, perdón, con el medio ambiente, ¿qué opciones tengo para tener una mascota no convencional? A ver, bueno, primero que todo hay que tener en cuenta las que se permiten por la ley de Colombia. La ley de Colombia es bastante restrictiva sobre la tenencia de mascotas exóticas. Ya vimos el significado de la palabra exótico. Entonces, la ley de Colombia, como les digo, solamente tiene unas pocas que se pueden tener como animales de compañía, dentro de las cuales estaría el hámster, el gerbo, el conejo. Para algunos el conejo es considerado doméstico, para algunos no. Entonces, bueno, digamos, está ahí en una frontera poco clara, y estaría el curí o el cuy. Y las aves que ya vimos, ¿no? La ninfa, el periquito australiano, el canario de jaula, el perico Fischer, el bengalí. Hay unas aves también que se llaman los diamantes, que también se pueden tener legalmente, y hasta ahí. De pronto algunos de granja, como pues patos, gansos, inclusive hay gente que tiene de mascotas, gallinas, gallos, todo eso. Es importante considerar que en Colombia no es legal tener mascotas exóticas como los hurones y los erizos africanos. Sí, aunque digamos que se han extendido en Colombia hasta cierto punto, su tenencia es ilegal. Y otra alternativa dentro de los animales domésticos son los mini pigs. Pero hay que, primero que todo, leer los requerimientos que tienen, informarse muy bien con gente experta que sepa del tema, porque algunos, como los mini pigs, tienen requerimientos bastante complejos, ¿sí? Entonces no es lo mismo decidirse por tener un hámster que por tener una cacatúa ninfa. Cada uno tiene, como les digo, unas necesidades puntuales, entonces leer muy bien, saber qué necesitan para poderles dar pues una buena vida y darles todo lo que requieren en cuanto a alimentación, al medio en que se tienen, cuidados básicos, etcétera. Dentro de la tenencia responsable, recalco lo que dice la doctora Claudia, dentro de la tenencia responsable de absolutamente cualquier animal, es importante realmente saber si, bueno, está dentro de la legalidad, y saber si yo cuento con los medios para proveerle a ese animal bienestar, pues para que tenga una vida adecuada mientras está bajo mi cuidado. Otra Ok, cosita al que considero como importante es que pues, los animales exóticos no han tenido, digamos, un proceso tan histórico o evolutivo, pues, al lado del humano como lo ha tenido de pronto el perro y el gato, ¿sí? Son animalitos que son muy nerviosos, un hámster, un conejito. Muchas veces las personas pues adquieren uno de estos animales de compañía pensando que porque son chiquitos y tiernitos son la mejor opción para los niños, y realmente la mayoría de casos que llegan a la clínica son precisamente por manipulaciones muy bruscas, de pronto juegos muy bruscos, y que de pronto algunos niños no controlan bien su fuerza, o pues digamos que no son tan conscientes de la vulnerabilidad de este animal y le generan lesiones, ¿no? Entonces, si uno pues tiene niños y quiere conseguirle una mascota a un niño, pues si se puede usar esa palabra, pues es mejor como mirar bien qué ofrece cada animal como animal de compañía, porque sí, muchas veces pues es una especie de, yo lo pondría como maltrato de pronto, no sé, pero sí son consideraciones importantes. claro, entonces yo creo que importante pensar en qué animal se quiere a la hora de tener una mascota no convencional. Eh, Recordar siempre que solo hay algunas que son legales y que podríamos tenerlas. Y yo creo que, y me parece muy importante hacer hincapié, ya en este caso me salgo un poco no solo de las no convencionales, sino también de las mascotas normales, de que no son regalos y de que son responsabilidades que no se le deben adjudicar a niños. Listo, tenemos qué acciones, Bueno, para este último segmento, pero tenemos una preguntita antes, y es ¿qué acciones podemos tomar desde casa para combatir el tráfico ilegal? Eh, Creería yo que aparte de la no compra de estos animales, ¿qué otras cosas podemos tener en cuenta?
tener en cuenta si se conoce algún caso de tenencia ilegal de este tipo de animales, denunciarlo inmediatamente, independientemente que, entre comillas, estén en buenas condiciones, porque hay mucha gente que dice, ay, mi vecino tiene un lorito, pero el lorito está bien. Estos animalitos nunca están 100% bien en una casa, ya lo explicamos anteriormente en cuestiones de nutrición, de espacio, de compañía, problemas psicológicos, etcétera. Siempre entonces tener a mano la posibilidad de denunciar y pues también entre nosotros podemos educarnos, ¿no? La invitación también es, bueno, más que simplemente el hecho que lo decomisen, que esa persona realmente interiorice el mensaje del por qué la tenencia de este tipo de animales está mal, ¿no? A partir del bienestar animal, de la conservación de la especie, de la conservación de los ecosistemas. Otra forma también es divulgar el tema en redes, con los amigos, inclusive en el campo es importantísimo porque la gente de la ciudad, digamos que está como informada del tema y conoce tal vez un poco más que la gente en el campo, entonces en el campo la gente está como más acostumbrada a tener animalitos raros en su casa, entonces divulgar este tema, hablarles mucho de por qué no es bueno tenerlos, yo creo que hay que educar más a la gente en el ámbito tal vez más rural, ¿no? Que es donde la información no llega tanto y con tanta intensidad como si llega en la ciudad, que pues la gente mal que bien sabe que no debería tener este tipo de fauna en su casa. Hay algo pues muy bonito que le escuché a algún biólogo alguna vez en una presentación, es que uno no cuida lo que no conoce, ¿sí? La invitación que yo les haría sería como salgan, vean animales silvestres en sus entornos, vayan a conocer los paisajes colombianos, que se los aseguro que cualquier persona que lo haga se va a maravillar con la cantidad de cosas que pueden encontrarse y aprenden a conocer, aprenden a valorar lo que tenemos de nosotros y ese tipo de daños que es el tráfico ilegal de fauna lo vamos a empezar a disminuir exponencialmente. Vale, David. Bueno, para este último segmento queremos que nos compartan algún caso que haya sido significativo para ustedes, el que más los haya conmovido o más los haya sorprendido desde su experiencia como médicos veterinarios de animales silvestres. Wow, serían muchos, serían demasiados casos de maltrato terribles, personas que sí, en medio de ese apego hacia los animales, no, digamos, no pueden ver más allá de sus sentimientos y omiten el bienestar de los animales. Muchos que llegan con enfermedades nutricionales bastante avanzadas y pues que toman muchísimo tiempo su recuperación, tanto desde la parte médica como desde la parte biológica. También, bueno, lejos de la tenencia como tal, también el maltrato que sufren muchos animales en el momento de ser capturados. He tenido desafortunadamente la oportunidad de atender casos en los cuales los animales, porque presentan resistencia a la captura, entonces son macheteados literalmente o son quemados. Alguna vez atendí a un potos que venía quemado toda su carita y las manitas, los miembros anteriores, completamente quemado, había perdido un ojo, el otro estaba muy mal, se le veía parte del cráneo. Sé que suena cruel, pero para que las personas conozcan las dimensiones de crueldad cuando estamos hablando de tráfico ilegal, y pues desafortunadamente tomé la decisión más humanitaria que se podía tomar en ese momento. Y también casos desafortunados de tráfico de crías de mamíferos, en los cuales pues se ha tenido que montar todo, digamos, organizar todo para sacar adelante a esas crías, pero evitando también que se genere un vínculo de estos mamíferos que normalmente lo tienen con su madre, evitar que se cree un vínculo directamente con el humano para lograr una rehabilitación, una liberación, que es lo que nosotros pretendemos. Esos son los casos que, bueno, de los tantos que les puedo contar, me han marcado.
Bueno, yo les voy a hablar de una monita cariblanca que llegó a Urras hace muchos años, luego de haber estado en una casa un tiempo. Era una mona cariblanca juvenil, como les digo, estaba en una casa y le tenían una manta y ella estaba súper apegada a su manta porque le tenía miedo a todo, un animal asustadizo que agarraba su manta todo el tiempo. Entonces cuando le fuimos a quitar esa manta, ella gritaba, entonces dijimos, no, dejémosle la manta, y cada día se le recortaba una partecita, una esquinita de la manta todos los días para no quitársela de una, hasta que finalmente le quedó pues una parte muy pequeña y ya pues no la pudo seguir teniendo. Pero esa miquita se adaptó muy bien a un grupo, entonces se puso en un recinto con otros animales de su especie, con otros monos cariblancos, se adaptó muy bien y finalmente se pudo liberar con ese grupo. Entonces fue un caso muy bonito de ver un individuo que llegó asustado, agarrado a la manta y finalmente pues pudo ser libre. Vaya, Bueno, sí, pues doctor. ahí, no sé, creo que cuando uno escoge veterinaria y pues digamos no sea por las líneas productivas o no sé, uno tiene que estar con la bolsa de suero para rehidratarse a cada rato porque uno en verdad saca harta lágrima. Eh, casos, como decía Milena, hay bastantes. O sea, realmente creo que la semana pasada fue una semana trágica también acá. No sé si vieron de pronto en algunos medios oficiales de la cara el caso de una tamandúa. Pues el animalito fue perseguido por perros, llegó con unas lesiones pues superficiales, parece que nada grave ahí. Pero estos animalitos uno se da cuenta después cuando ya ha atendido una serie de casos que los 3 primeros días el animal parece que va reaccionando y al tercer día de tratamiento decae totalmente. Y precisamente pues esto nos pasó, el animal llegó echado totalmente, no se paraba, le hicimos de todo, nos estuvo trasnochando pues esas 2, 3 noches. Ella estaba caminando, estaba comiendo sola, era súper juiciosa. Y al tercer día no, pues ya, ahí, hasta ahí llegó, pues llegó todo el esfuerzo que habíamos hecho. Y obviamente, digamos que para uno y para todo el equipo de trabajo siempre, digamos, estos casos pegan duro, ¿no? Además que era una tamandúa, digamos, juvenil y pues digamos que uno cuando atiende a animales que uno sabe que pueden crecer y que uno los va a ver crecer, como que se activa ese instinto paternal y uno como que lo siente más duro, ¿sí? Entonces, digamos, a veces son casos realmente muy bonitos, digamos, liberaciones, pero también a uno lo marcan, ¿sí? No todo siempre es tristeza. Acá uno siempre lleva las de perder, por lo que les decía, que si uno manipula un tiempo más prolongado del que debe, el animalito se le va a morir a uno en las manos, que de pronto si no hace las cosas muy a fondo porque el animal no lo permite, de pronto no hace lo suficiente, ¿sí? Pero también hay cositas muy bonitas y digamos las liberaciones son unas cosas espectaculares, o sea, saber que el animal, después de estar a veces caído y postrado, puede volver a volar, correr, nadar en su entorno silvestre, que literalmente lo mira a uno con odio y rencor y dice, gracias, no quiero volverlo a ver porque me inyectó muchas veces. Y uno dice, bueno, vaya, yo hice mi trabajo y estoy feliz por usted. Eso es algo realmente muy bonito. Y yo diría que son esos momentos tan bonitos lo que en verdad marcan a uno y como que lo motivan a uno a seguir y dándole y dándole y dándole. Es realmente bonito. Qué bello, doctores, mil gracias. Bueno, aquí tenemos unos mensajes. Dice Marta Cecilia Aldana, los quiero felicitar por el programa. En el tema turístico se ha cuestionado bastante el uso de plumas de aves silvestres para ser tocados en vestidos de carnavales o que se venden como souvenirs. Cada vez se hace más conciencia al respecto, pero en entornos rurales, lamentablemente, siguen estas prácticas tanto locales como turísticas irresponsablemente y que fomentan la demanda. Mil gracias por escucharnos, mil gracias por tu comentario y sí, esto lo veníamos hablando. Definitivamente el tema rural es algo bastante importante, ¿no? Concientizar también desde lo rural y no solo desde la ciudad es un eslabón muy importante para romper esta cadena de tráfico. Dice Diana, buenas noches, quisiera pedir una canción, ya vamos ahorita más tardecito con las canciones. Catherine, felicitaciones por el programa, saludos desde Canadá y nos piden otra cancioncita. Doctores, mil gracias en serio por acatar el llamado, porque pues cada vez queremos es como crear más conciencia, ¿no? Esto es un tema largo, fuerte, duro, las experiencias que nos cuentan
Sí, son para echarse a llorar. El trabajo del veterinario definitivamente es muy complicado y pues en este tema se vuelve mucho más sensible, ¿no? Mil gracias en serio por estar esta noche con nosotros. Ya nos vamos despidiendo, no sé si quieran agregar algo más. Yo quería hacer la cuña de la doctora que mañana tiene, de la doctora Sandra Milena Lamprea, que mañana tiene taller de primeros auxilios en aves silvestres. Entonces, sábado 27 de junio a las 5 de la tarde a través del Facebook Live de la Fundación Reacción Ambiental. Fundación Reacción Ambiental, Facebook Live, sábado 27 de junio, 5 de la tarde. ¿Sí estoy bien, Doc? Sí, yo quisiera resaltar que aunque hemos hablado de casos un poco tristes, son, pues porque lo marcan a uno, son muy importantes los casos en los cuales sí se logran liberar los animalitos, se logran recuperar médicamente, comportalmente y finalmente se liberan, eso es bastante gratificante. Y quisiera también recalcar que los médicos veterinarios, biólogos, nutricionistas, los rehabilitadores, voluntarios, etcétera, que trabajan en todo este campo de la rehabilitación de animales silvestres siempre trabajan al 100.000% con toda su voluntad, con toda su energía y con todo su corazón. Bueno, yo también quiero finalizar con una cuña como ambientalista, más bien. Entonces, si queremos que haya futuro para todas las especies de fauna y para nosotros mismos, tenemos que cuidar el planeta. Es importantísimo y uno, digamos, habla de ese tema como una frase como de moda, pero que realmente se vea, que realmente uno deje de consumir plásticos de un solo uso, que, digamos, separe muy bien sus residuos, el reciclaje se lo entregue al reciclador en la mano, todas esas cosas en las que uno como persona individual puede como dar algo, son importantísimas porque si acabamos con los ecosistemas, con los bosques, con las selvas, pues no va a haber lugar para la fauna y nosotros tampoco vamos a tener agua, oxígeno, comida. Entonces ese tema ambiental me parece importantísimo para todos. A mí me gustaría pues felicitarlos, chicos, realmente pues fue interesante, además que conseguir a la doctora Milena y a la doctora Claudia en un solo espacio es algo muy difícil, yo todavía quiero hacerlo. Eh, y lo otro, pues, es comentarles, digamos que si alguno está interesado en ver lo que se hace en URRAS, ahorita con Unimedios hemos estado trabajando bastante en lo que es la divulgación acá del trabajo interno. Pueden encontrar algunas notas que han salido digamos, en el periódico, en Noticias UN y en televisión, UN Televisión. También hemos hecho unos cortos, ahorita se están proyectando en Canal 13, por si de pronto tienen la oportunidad de verlos, pues sería bonito. Eh, Nos falta realmente el último capítulo de la serie y es un capítulo que quiero adelantarles un poquito porque es algo que a nosotros nos va a ayudar mucho acá en Urras. Y es que pues debido a todo lo que está pasando con el coronavirus hemos tenido pues hasta hace poco realmente porque nos había ido muy bien problemas ya con el alimento de los animales. Sí, ahorita estamos, digamos, esta semana que viene hemos recibido unas donaciones muy generosas y quiero agradecerle a todas las personas que nos han hecho llegar la cantidad de frutas, verduras y proteína que nos han hecho llegar porque tenemos cantidades de concentrados, semillas de girasol y todo eso, y eso es realmente lo que a nosotros nos motiva para seguir acá, los animalitos, y pues necesitamos ahorita, digamos, si de la semana que viene en adelante alguno está interesado en donar alimento o cualquier cosa, nosotros acá con todo el cariño del alma se lo vamos a recibir. Pueden tener la total certeza que va para los animales, realmente pues nosotros lo que decía la doctora Milena, siempre damos casi que el 400% de lo que permita la energía de nuestro organismo Doc, para esto y lo importante es que los animalitos estén bien. sí, Doc, ¿qué se puede donar? Cuando su merced habla de alimentos, ¿qué alimentos se pueden donar? Bueno, nosotros acá recibimos frutas, recibimos banano, melones, papayas, sandías, mangos, todas esas frutas que puedan encontrar en el mercado, se las recibimos. De verduras, tomates, em, em, se me olvidó el nombre, perejil, apio, lechugas, pimentones, eso está bien, que si de pronto alguno en la casa tiene concentrado para conejos, concentrado para cobayos, se los recibimos, truchina, ahorita tenemos, han llegado bastantes tinguas azules otra vez por el proceso de migración y para ellas necesitamos un alimento bastante especial y un componente de este alimento es la truchina.
semillas de girasol para completar la dieta de los citáceos. Realmente acá todo lo que traigan se le puede sacar algún provecho, incluso que cebollas, pero es que los animales no comen cebollas. Ustedes no se imaginan lo feliz que es un mico cogiendo un pedazo de cebolla y restregándosela en el cuerpo. Todo eso nos sirve a nosotros. Listo, vale. Yo Bueno, les dejé por el chat del correo para Sí, que señora. por favor lo divulguen y allí es donde el que quiera donar algo se puede contactar a ese correo y le damos la indicación de cómo podemos hacer, si vamos a su casa o nos encontramos en algún lado o cómo. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, la idea es donar a URRAS, Unidad de Rehabilitación y Rescate de Animales Silvestres de la Universidad Nacional. Lo podemos hacer escribiendo al correo URRAS, URRAS, guión al piso, FMBZ, BOG, @unal.edu.co. Aquí podemos escribir y donar. También el doctor lo mencionaba al principio, también podemos enviar las fotos del animalito, de la cosa y llevarlos a consulta. Aquí pues los doctores están 24/7 pendientes de eso. Y como les había dicho al principio del programa, ahorita al final también les doy números de atención. Entonces, al 123 se puede solicitar atención a la Policía Ambiental o ya directamente con ellos. La línea de atención al ciudadano es la 515-9111, al resto del país 018000 910 11 2. También se puede reportar ante Secretaría Distrital de Ambiente a los teléfonos 377-8854 y 319-7888. Mil gracias de nuevo por estar con nosotros. Ya se nos fue el tiempo. Nos quedamos con una canción de Mago de Oz, nos quedamos con Gaia y ahorita les ponemos las canciones que nos pidieron por el chat. Entonces no se nos vayan, que igual ya les programamos sus canciones. Mil gracias a todos por comentar, por escucharnos, por estar aquí. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a estar hablando de las mascotas y del COVID, de todo lo que está pasando ahorita. También vamos a estar hablando de bienestar animal, de nuestras mascotas. Y bueno, ya aquí ya es un tema un poquito más urbano, pero igual vamos a seguir hablando entre animales. Mil gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Sí, muchas gracias y felicitaciones por este espacio muy bueno. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, chicos, felicitaciones por el programa. Realmente acá en la universidad los estamos extrañando bastante. Ojalá todo pase rápido para que vuelvan. Un saludo y un abrazo para todos. Bueno, chao. gracias por haberse tomado este tiempo para compartir pues un poquito de sus conocimientos y de la labor tan buena que hacen. Gracias. Listo, nos vamos con canciones. Chao.